Tengan un saludo todos nuestros estudiantes de cuarto grado, familiares y docentes que como cada semana nos sintonizan para continuar consolidando un grupo de contenidos y objetivos fundamentales de la asignatura matemática. En esta emisión vamos a iniciar revisando una actividad que habíamos dejado de estudio independiente, que era una situación en la cual ustedes debían dibujar para luego responder dos preguntas que ahí les dejaban. La situación decía así: realiza un dibujo que represente la siguiente situación. Isabel camina en línea recta para ir de su casa a la escuela. Recorre 400 metros de su casa al parque. Del parque a la escuela, pasando por el museo que está a 3.000 metros de la escuela, recorre 4.500 metros. Ustedes debían responder cuál de los lugares referidos está más próximo al parque y expresar en números redondos cuántos kilómetros hay de la casa de Isabel a la escuela. Esta vez ustedes debían trabajar de esta manera. En este tipo de ejercicio, ustedes deben de ir llevando la idea del texto, porque este le va aportando un grupo de información importante que es la que ustedes deben de ir reflejando en la situación, en el dibujo. ¿Por qué es importante el dibujo? Bueno, porque el dibujo te va a representar claramente ese texto que en su estructura es más complicado responder las preguntas leyéndolo. A la vez que tú ilustras, representas la situación en un dibujo, bueno, ya estás en condiciones de responder las preguntas como haremos acá. Lo primero que nos dicen es que Isabel camina en línea recta para ir de su casa a la escuela. Acá lo mostramos. Es importante, fíjense como yo les destaco, línea recta, porque la línea recta es la distancia más corta que hay entre dos puntos. ¿Qué más nos dicen? Bueno, que recorre 400 metros de su casa al parque. Por lo tanto, dibujamos el parque a una distancia aproximada, recuerden que estamos dibujando esa situación, a 400 metros de la casa. Seguimos leyendo. Del parque a la escuela, pasando por el museo que está a 3.000 metros de la escuela, ahí hay otra información. Antes de decirme la distancia que hay entre el parque y la escuela, me dicen que ella pasa por el museo que está a 3.000 metros de la escuela. Esto se puede representar de esta manera. Fíjense acá el museo y tiene una distancia aproximada de 3.000 metros hasta la escuela. Y bueno, del parque a la escuela recorre 4.500 metros. Es decir, que desde este punto que se encuentra el parque hasta la escuela hay una distancia aproximada de 4.500 metros. Bueno, acá deben determinar la distancia que hay entre el parque y el museo. Si del parque a la escuela hay 4.500 metros y de la escuela al museo hay 3.000, bueno, ¿qué distancia falta acá? ¿Qué operación de cálculo? Bueno, la sustracción. 4.500 menos 3.000 es 1.500. Es decir, que de el parque al museo hay 1.500 metros de distancias aproximadamente. De esta manera les debió haber quedado ilustrado la situación. Y bueno, siendo así, estamos en condiciones de responder el inciso A. ¿Cuál de los lugares referidos está más próximo al parque? Observamos el parque más próximo, la ilustración lo muestra, tenemos la casa o el museo. La casa a 400 metros y el museo a 1.500. Por lo tanto, es muy sencillo determinar que el lugar más próximo al parque es la casa, que tiene una distancia de 400 metros entre ellos. ¿Respondieron así? Pienso que sí, porque es un ejercicio sencillo que a la vez que logras dibujarlo, representarlo, puedes responder. Bueno, en el inciso B nos pedía expresar en números redondos cuántos kilómetros hay de la casa de Isabel a la escuela. Fíjense que de la casa de Isabel, que está en... los lugares son los extremos del dibujo. La casa de Isabel está en este extremo de su izquierda, y la escuela que está a el extremo de la derecha. Y hay una distancia en este primer tramo de 4.500 metros y en este segundo tramo de 400. Por lo tanto, para yo saber la distancia que hay entre estos dos lugares, nosotros debíamos adicionar los 400 metros más los 4.500 metros. Y esto es igual a 4.900 metros. Y bueno, nos pedían la distancia, pero en kilómetros, debíamos de convertirla a kilómetros. Bueno, si vamos a convertir de metro a kilómetro, como vamos de una unidad menor a una unidad mayor,
tenemos que dividir. Y como 1 kilómetro va a ser igual a 1000 metros, es dividir entre 1000. Decimos 4.900 metros entre 1000 va a ser igual a 4 kilómetros, 900 metros. Fíjense acá cómo los metros no llegan al kilómetro, hay que expresarlo en 2 unidades. 4 kilómetros, 900 metros. Y si queremos convertir esto a números redondos, hay que redondear. Y redondeamos por exceso, y esto es aproximadamente 5 kilómetros. Por lo tanto, de la casa de Isabel a la escuela hay aproximadamente 5 kilómetros. Bien, me imagino que hayan podido resolver esta actividad, que es una actividad que los lleva a razonar sobre la situación planteada para poder responder y, bueno, poner en práctica habilidades ganadas en el cálculo y también en las conversiones a partir del procedimiento. En esta emisión vamos a continuar el trabajo con las magnitudes, pero no con las magnitudes de longitud. Vamos a ejercitar una nueva magnitud que ustedes conocen y es precisamente la magnitud tiempo. Y ese va a ser el tema de nuestra emisión. Y acá vamos a estar ejercitando elementos importantes como son las unidades de medida de la magnitud longitud. Recuerden que vamos a ejercitar, esto ustedes ya lo han trabajado. También vamos a ver los diferentes instrumentos que se utilizan para medir el tiempo y vamos a establecer las equivalencias que existen entre las unidades de medidas de tiempo. Como pueden ver, son contenidos que ustedes conocen y, bueno, estaremos ejercitando. ¿Para qué les va a servir? Bueno, este contenido es importante para que los puedan emplear en sus relaciones con el medio, en situaciones donde tengan que medir, tengan que convertir o solucionar ejercicios, contextos y problemas que lo vamos a estar trabajando en esta clase. ¿Qué debemos saber? ¿Qué contenidos están relacionados con la magnitud tiempo? Bueno, precisamente la multiplicación y la división. En el desarrollo de la emisión van a darse cuenta por qué se relaciona con este contenido. También las unidades de medida de longitud y de masa. La longitud ya la estudiamos y la masa ustedes la conocen porque en sus clases las han trabajado. Y el proceder para convertir unidades de medida. Elementos que ustedes han podido consolidar y tienen un conocimiento y, bueno, les será útil en esta emisión. Por lo tanto, para iniciar, yo les traigo este problema que vamos a analizarlo. Cuenta los días del año que no tienes clases. Ten en cuenta que hay 41 semanas de clases, 2 de receso docente y 9 de vacaciones. Además, hay 3 días feriados. Nosotros hemos trabajado dentro de la estrategia de resolución de problemas que para resolver ejercicios como estos, lo primero es determinar el problema. Es decir, determinar qué es lo que tenemos que hallar, qué es lo que hay que calcular. Y bueno, en este caso tenemos que saber o calcular los días del año que no tienes clases. Importante acá 2 elementos. Lo primero, que nos están pidiendo la respuesta en una unidad de magnitud de tiempo que es los días. Y lo segundo, importante, es que tenemos que determinar los días que no tenemos clase. Bueno, para poder resolver esta situación, el problema nos brinda un grupo de información importante, como es que hay 41 semanas de clase, 2 de receso docente, 2 semanas de receso docente y 9 semanas de vacaciones. Bueno, acá le agregan que también hay 3 días feriados. Como pueden ver y ustedes ya conocen, para trabajar con las magnitudes tenemos que tenerlas todas planteadas o expresadas en una misma unidad. Y este no es el caso. Fíjense cómo la información nos la están brindando en semanas y en días. Y por lo tanto, para poder calcular tenemos que convertir a una misma unidad. Vamos a recordar entonces cuáles son las unidades para medir el tiempo y qué equivalencia existe entre ellas. Recuerden que las unidades de tiempo menores que un día y su relación son el segundo, que se representa con una S minúscula. Mayor a segundo tenemos el minuto. Un minuto es igual a 60 segundos. La hora, una hora es igual a 60 minutos. Y el día, un día va a ser igual a 24 horas. Este es un contenido muy práctico porque se les presenta en la vida con mucha frecuencia, porque la mayoría de las cosas que realizamos, bueno, está basada precisamente en la medición del tiempo. Y acá es importante destacar lo que en cada rectángulo se muestra más oscuro, en negrita, porque es la equivalencia.
porque a la hora de convertir de una unidad en otra es importante esta relación que existe entre las unidades para poder determinar el número de conversión y si vamos a multiplicar o dividir la operación que tenemos que realizar. Y bueno, muy similar o igual que con las unidades de longitud, para convertir de una unidad mayor a una unidad menor tenemos que multiplicar, y si vamos de una unidad menor a una unidad mayor tenemos que dividir. Ustedes también conocen unidades de tiempo mayores que un día, como es la semana. Recuerden que una semana es igual a 7 días. Conocen el mes, un mes equivale a 4 semanas. Y conocen los años, la unidad año. Y 12 meses es igual a un año. Son estas algunas de las que ustedes conocen y operamos de la misma manera a la hora de convertir. Y además ustedes conocen el lustro o el quinquenio, que es igual a 5 años, conocen la década, que es igual a 10 años, conocen los siglos, que es una de las unidades mayores al día muy utilizada, que un siglo es igual a 100 años, y también conocen el milenio, que representa 1000 años. Entonces, después de haber recordado estos elementos de la magnitud tiempo, vamos entonces a resolver la situación. Recordando los instrumentos para medir el tiempo. En la antigüedad se utilizó el reloj de arena, el reloj de bolsillo y el reloj de péndulo. Y bueno, el hombre, a partir del trabajo, de los adelantos científico-técnicos, ha ido perfeccionando estos instrumentos, como es el cronómetro, muy útil para medir el segundo, el reloj de pared, el reloj digital, que cada vez muestra mayor información, además de la hora, y tenemos el calendario, que es muy utilizado para medir el tiempo en unidades mayores al día. Por lo tanto, en esta situación, para poder resolverla, vamos a apoyarnos en una tabla. En una columna vamos a reflejar los datos del problema, la información que nos brindan. Y en la otra columna, que aquí pueden observar que son los días, vamos a ir convirtiendo esa información en días, que es en definitiva en la unidad en que tenemos que expresar la respuesta. El problema nos dice que hay 41 semanas de clase, 2 de receso docente, 9 semanas de vacaciones y 3 días feriados. ¿Cómo convertimos esto? Una semana, recuerden que es igual a 7 días. 7 días de clase. Yo les pregunto, ¿ustedes van los 7 días de las semanas a la escuela? Por supuesto que no. Solamente vamos 5 porque hay 2 días, que son el sábado y el domingo, que no asistimos a la escuela. Entonces, en 41 semanas, ¿cuántos sábados y cuántos domingos habrá? ¿Qué operación de cálculo tengo que realizar? Bueno, precisamente tengo que multiplicar las 41 semanas por esos 2 días, que quiere decir que hay 82 días en esa 41 semanas de clase que no asistimos a la escuela. Luego convertimos las 2 semanas de receso docente, recordando una semana es igual a 7 días, por lo tanto 2 semanas, si queremos convertirlas a días, tenemos que multiplicar 2 por 7 es 14. En 2 semanas no asistimos 14 días de receso. Y las 9 semanas de vacaciones. Operamos de la misma manera, 9 por 7 es 63, hay 63 días de vacaciones que tenemos que no vamos a la escuela. Y bueno, 3 días feriados, ya está expresado en días. Una vez convertido y llevada toda la información a la unidad de medida de tiempo, día, para saber el total que no vamos, que no asistimos a la escuela, es importante la adición, adicionar todos estos datos. Por lo tanto, 82 más 14 es igual a 96, 96 más 63, 3 más 6 es 9, y 9 más 6 es 15. Por lo tanto, 159 días más 3 es igual a 162 días. Siendo esto, estoy en disposición de responder el problema. No tengo clases, 162 días. Unido a esto se pueden presentar otras preguntas de razonamiento que ustedes y los padres pueden estar reflexionando y pueden estar comentando en casa acerca de esta situación. Bueno, una vez recordado estos contenidos importantes de la magnitud tiempo, vamos entonces a mostrarle un grupo de actividades que vamos a resolver en conjunto y vamos a analizar en la manera de proceder en cada uno. Acá les traigo un problema que dice que un tanque demora en llenarse 2 horas. ¿Cuántos minutos demora en llenarse dicho tanque? Si el llenado comenzó a las 14:30 horas, ¿a qué hora terminó de llenarse?
Yo les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan y luego estaremos revisando. Vamos a comprobar cómo debieron operar en este problema. Nos dicen que un tanque demora en llenarse 2 horas. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuántos minutos demora en llenarse dicho tanque? Aquí debemos determinar los minutos que demora en llenarse. Y para ello me dicen que demora 2 horas. Y bueno, en el inciso B nos piden la hora en que terminó de llenarse. Para poder determinar esto, tengo que comenzó a las 14:30 horas, pero también arriba nos dicen que demoró 2 horas en llenarse. Vamos a analizar el inciso A y cómo debieron operar. En este caso, fíjense cómo nos dan el tiempo que demora en horas y hay que llevarlos a minutos, es convertir, es algo sencillo, 2 horas en minutos. ¿Cómo vamos de una unidad mayor a una unidad menor? Ahí debieron sacar su razonamiento y bueno, 1 hora es igual a 60 minutos. Tienen que multiplicar 2 horas por 60, porque es el número de conversión, es igual a 120 minutos. Por lo tanto, 2 horas es igual a 120 minutos y puedo responder este inciso. Demora en llenarse dicho tanque 120 minutos. ¿Qué hicimos acá? Bueno, convertir las 2 horas que nos decían en minutos que eran que nos pedían expresar el tiempo que demora. En el caso del inciso B, nos piden determinar la hora en que terminó el llenado, de llenarse el tanque, que comenzó a las 14:30 horas y demoró 2 horas. Para este tipo de problemas es importante apoyarse en tablas como esta, donde a partir de la información del texto del problema vamos completando. Sabemos que comenzó a las 14:30 horas, que duró 2 horas el llenado y bueno, tenemos que determinar el tiempo en que finalizó. Vamos a apoyarnos en un instrumento que ustedes conocen, el reloj. Fíjense cómo este reloj está dividido en 12 partes iguales, cada una representa 5 minutos, por lo tanto, una vuelta completa del reloj equivale a 60 minutos y a su vez a 1 hora, porque 1 hora es igual a 60 minutos. También ustedes conocen la hora de 2 maneras diversas, en el sistema de 12 horas, pero también en el sistema de 24 horas, donde a partir de las 12 se continúa 13, 14, 15 y así hasta las 24 horas que finaliza el día. Por lo tanto, vamos a colocar el comienzo. ¿A qué hora comenzó? Bueno, a las 14 horas. Fíjense cómo esa manecilla, que es el que indica la hora, me señala a las 14 horas en que comienza. Y dice que a las 14 horas, pero 30 minutos. Bueno, la manecilla más grande, que me señala los minutos, me señala el 6, que 6 por 5 son los 30 minutos que demora. Acá vemos la hora que tenía el reloj cuando empezó el llenado. 14 horas, 30 minutos. Y si demoró 2 horas, bueno, ¿cuál de las 2 manecillas tenemos que adelantar? Precisamente la manecilla que me indica las horas. Y la adelanto 2 horas. Por lo tanto, puedo decir que el llenado concluyó a las 16 horas 30 minutos. Espero que hayan recordado, pero vamos a ver de qué otra manera, de qué otra vía pudieron resolver esta situación. Fíjense que pensamos, comienza a las 14 horas 30 minutos y demora 2 horas, por lo tanto tengo que adicionar, tengo que agregarle 2 horas más.
Aquí que adicionamos, bueno, las horas. 14 más 2 es igual a 16. Y después adicionamos el minuto, que es la otra magnitud en que tenemos acá expresado el tiempo de comienzo. Por lo tanto, demora 16 horas 30 minutos. Y respondemos que terminó de llenarse a las 16:30 horas. Vamos a ponerle este otro ejercicio, que es muy similar. Un grupo de alumnos ensayaron para un acto durante 4 semanas, de lunes a viernes, más otros 3 días. ¿Cuántos días ensayaron? Este es un problema muy sencillo y les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan. Vamos a comprobar cómo debieron trabajar en esta actividad número 2. Rápidamente determinamos nuestro problema, qué debemos transformar, qué debemos conocer. Bueno, en esta situación tenemos que calcular los días que ensayar. Yo quiero que ustedes se den cuenta, como siempre, dentro de los problemas, en la estrategia propia de resolución de problemas, nos dirigimos primeramente a la pregunta, porque es precisamente la pregunta la que me indica lo que yo no sé, lo que yo tengo que calcular, y a partir de ella es que yo utilizo a mi favor la información que brinda el problema. Muchas veces dan hasta informaciones innecesarias, datos innecesarios, como ustedes los conocen, y bueno, no tienen que utilizarlo, pero a partir de la pregunta es que yo puedo determinar qué datos me serán útiles para responderla y qué datos no me serán útiles. Bueno, los días que ensayaron. En el texto me dicen que ensayan 4 semanas. Pero 4 semanas, los 7 días, pues no. Aquí me dice que solo es de lunes a viernes. Y también me agrega que hay otros 3 días de ensayo. Por lo tanto, ¿cómo calculamos en esta situación? Tenemos que convertir las 4 semanas en días. Recuerden que una semana es igual a 7 días. Pero según el problema, ellos solo ensayan de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes, ¿cuántos días hay? Bueno, de lunes a viernes hay 5 días. Por lo tanto, mi número de conversión será 7 o será 5. Por supuesto que es 5. Por lo tanto, 4 semanas por 5 días es igual a 20. Lo que quiere decir que 4 semanas de lunes a viernes va a ser igual a 20 días. Además, el problema nos dice que hay otros 3 días de ensayo. Por lo tanto, 20 días más 3 días es igual a 23 días. Respondemos, ensayaron 23 días. Espero que hayan coincidido conmigo en esta respuesta. Bueno, después de haber resuelto un grupo importante de actividades que nos han podido ejercitar estos contenidos de la magnitud longitud, vamos a orientarle la actividad de estudio independiente que les dejaré en esta emisión. También es un problema que dice así: el tiempo empleado por el ganador de una carrera es de 6 minutos 25 segundos. El segundo lugar entró a la meta a los 35 segundos del primero. Si la competencia dio inicio a las 12 horas 20 minutos 15 segundos, ¿a qué hora finalizó la carrera el segundo lugar? Les voy a dar un tiempo para que lo puedan escribir.
Bueno, por hoy ha sido todo. Un placer nuevamente haber podido compartir con ustedes estos 30 minutos de aprendizaje y de razonamiento de la asignatura matemática. Por mi parte, les queda recomendarles el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias para ganar la batalla contra la COVID-19. Quédese en casa, lávese las manos y use correctamente su nasobuco. Muchas gracias y hasta la próxima.